Bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a responder la pregunta de si está bien obsesionarse con un país hispanohablante, particularmente en su aprendizaje, ¿no? Porque, miren, un metaanálisis de Cambridge, de 31 estudios, encontró que learners, aprendices expuestos a múltiples acentos, mejoraron su percepción del idioma un 10% más que quienes se expusieron a un solo acento. Así que comencemos. A ver, ¿cómo lo ven? Bueno, como siempre, buenos días. ¿Cómo ven esto? ¿Cuál es su perspectiva de este estudio? ¿Qué tienen que decir? Bueno, la data dice que mayor exposición mejora la flexibilidad, ¿no? Creo que yo me inclino por verlo como algo positivo, ¿no? Exponerte a una mayor cantidad de acentos. En general lo veo así. ¿Por qué la gente se enfocaría? ¿O por qué? En Words Across creo que hay mucha gente que lo hace. Sí. ¿Por qué han visto que lo hacen? Hay gente que es porque, no sé, tiene algún vínculo familiar, puede ser con Sí. ese país, digamos, no sé, alguien que se casó con con una persona de México, entonces ahí tiene sentido y yo lo apoyo. Ajá. Que digas, bueno, quiero enfocarme en esto porque va a venir la familia, porque quieres entenderlos mejor, entenderlos con su slang, con su jerga, entonces por ahí banco. Otras personas que tienen el objetivo de viajar específicamente a un país de Latinoamérica y entonces también quieren poder entender mejor. Creo que esos serían como los principales. Hay gente que le gusta el acento, Sí, por lo también, menos. eso Hay es gente mucho. que le gusta mucho el acento argentino y bien que lo practique como a Juan. O personas que ya viven en el lugar, ¿no? También. A ver, pero y me pregunto, más allá de los datos, porque los datos aquí son bastante reveladores, pero ¿ustedes creen que sí o sea, puede ser que lo haga más fácil si te enfocas, por ejemplo, en el español mexicano, realmente requiera menos tiempo que tú entiendas y puedas interactuar en esa variedad particular? Obviamente se te puede complicar la generalidad, las distintas variantes, pero ¿crees que si te enfocas en uno, o han visto que si se enfocan en uno, son más efectivos los estudiantes? Todo depende en qué etapa de tu camino de aprendizaje te encuentras. Si estás Ajá. empezando, realmente yo siempre le digo a los estudiantes que conocía como que tranquilo, o sea, no es tan importante si eres un beginner que como algunos dicen, ¿no? A veces leo comentarios en redes sociales, no, es que voy a aprender español castellano solamente. Y es como que realmente ni siquiera los españoles ya hablan ese español castellano tradicional porque hay una globalización del idioma y realmente cuando eres principiante no es tan relevante eso. Tal vez cuando eres un avanzado toma mayor protagonismo, ¿no? Cuando tú le empiezas a dar esos tweaks a cómo hablas y Sí. empiezas a usar algunas palabras que te gustan, ¿no? Que te sientes cómodo. Sí, porque incluso si estás empezando y digamos que tienes una variedad de tutores de diferentes acentos y empiezas a preguntar, bueno, ¿cómo se dice esto en tu país y después en el otro? Y empiezas a mezclar todo, yo creo que ahí se te va a complicar en ese nivel principiante. O sea, te puedes confundir más de lo que te va a ayudar, pero ya después cuando estás más avanzado, es lo que tú dices, te enriquece saber, bueno, no sé, variantes de palabras en argentino, en mexicano, o sea, ahí como que lo veo que... O sea, pero tú dices que al principio no recomendarías ver con tutores Ah, de o sea, diferentes no. nacionalidades. No es que recomiendo eso. Digo, mientras lo estás haciendo, como que no enfocarte demasiado en las particularidades de Ok. cada acento. Ah, ya. O sea, Ok. digo que sí, tengas la variedad, pero que aún teniendo la variedad no te enfoques en esas Claro, no te obsesiones particularidades por particularidades. porque Claro. después te vas a confundir más. Es un buen punto, ¿Verdad? es un buen punto. Creo que respecto a yo creo que la capa motivacional, la capa personalidad incluso es donde cobra mayor importancia, porque es lo que tú mencionabas, como ya tienes una voz de alguna manera, y mi voz es mexicana quizás. Me representa el mexicano como acento. Como a mí me representa la gente. No, pero sí, yo creo que esa parte, sobre todo en la parte motivacional, emocional, te puede dar un extra.
no sé, porque, bueno, ya los números lo dicen, ¿no? Exponerte a distintos acentos te ayuda a progresar relativamente más rápido. Obviamente hay muchas capas, ¿no? Depende de... Ese más rápido no es un mes, ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí te da mayor profundidad, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué si esto ya vemos que, hey, 10% versus 2.7% es una diferencia importante? ¿Por qué tanta gente llega y dice, no, o sea, yo quiero solo mexicano? Porque, o sea, aparte de la motivación, ¿hay algo más allí? Sí, ser testarudo. Sí, realmente este tipo de personas, y acá voy a ser tal vez controversial, pero este tipo de personas es como terca. Es como que, Es que lo hemos visto, no ¿verdad? sabes nada. O sea, todavía vas recién a aprender y no. Es que si no se usa en México esta palabra y es como que no es importante en ese momento porque la realidad es que aprender un idioma no funciona así. No es como que mañana te vas a acordar mañana vas a olvidar muchas de las Sí. palabras que te dijeron ese día. Realmente lo que va a hacer que en el futuro, cuando seas conversacional, entiendas y hables como mexicano o parecido a los mexicanos, es que lo mantengas durante mucho tiempo y no solamente en una clase, en un salón de clases, o una videollamada, sino consumiendo contenido, porque Sí. son como dos líneas que van paralelamente. Una parte es el aprendizaje tal vez más formal del idioma y por otro lado es tu exposición a cómo es un mexicano, por ejemplo. O sea, qué es lo que es tendencia en México, o sea, Es esas que cosas, ¿no? hasta hoy Juan decía como, ay, tengo que ver el encargado para conectarme más con mi lado argentino. Y es eso, ya cuando en Exacto. un nivel avanzado sí vas a querer como Sí. sacarle ese jugo al idioma. Y eso está bien, igual no te conecta mucho con tu lado argentino, pero puede que a otras personas sí les sirva. Muy loco que nos pasa a nosotros los Sí. nativos también. Sí. A ver, vamos a hablar de mitos también, porque mucha gente piensa, esto yo lo vi muchas veces, mucha gente piensa que si yo aprendo español con un tutor argentino, no voy a poder entender un tutor mexicano, o no voy a poder interactuar cuando vaya a México en mis vacaciones, o cuando vaya a Colombia. ¿Qué tienen que decir al respecto, no? Es un punto ahí interesante. Sí los vas a poder entender. No hablamos otro idioma, no es tan diferente como se puede pensar, pero hay algunas complicaciones. A mí me cuesta todavía, no sé, ya no. Pero cuando llegué... Español estoy bien. En español estoy bien. Pero cuando llegué me costaba entender a los taxistas. A mí Igual, todavía me cuesta. por eso, en Colombia también te puede costar, porque es como acostumbrarte un poco a la rapidez o al acento que tienen, pero no es que no los vas a entender. Al decir, oye, puedes hablar un poco más lento, bueno, no sé, la gente te lo va a decir de una forma más entendible. Igual cuando usan acá en Argentina, que tienen tantas palabras que cambian, ellos también se pueden adaptar un poco si uno se los pide. Sí. Como, Claro. oye, no entiendo esta palabra. Y te la van a cambiar por una entendible. Entonces, no más te va a universal. frenar. Sí, Sí. una buena pregunta ahí es decir, ¿es por la velocidad en sí o es por el acento? Y yo creo que a veces más, o sea, sí el acento influye mucho, pero a veces también es por la simple velocidad, porque Sí. tal vez, por ejemplo, tú estás acostumbrado a escuchar, no sé, digamos un creador de contenido que siempre habla de manera muy pausada y de repente lo escuchas en otro video o en una entrevista y se pone activa el modo nativo. Y tal vez ni siquiera lo entiendes tanto a él, a pesar de que le entiendes el acento o lo que sea, por una cuestión más de velocidad. Entonces, son diferentes variables, ¿no? A veces lo de la velocidad también o sea, te cuesta un poco más allá de que hayas aprendido muchas cosas argentinas. Pero si alguien habla muy rápido, tal vez te cuesta simplemente por la velocidad. Incluso, o sea, yo entiendo la diferencia. Y por cierto, es diferente que te cueste a que no puedas. O sea, porque yo he escuchado, no voy a poder, me dijeron que no voy a poder entender a un colombiano. Y Quizás con un chileno. Puede ser puede que pasar, eso sí puede pasar. Perdón a los chilenos, los Todos- queremos. Todos tenemos una especie de burbuja lingüística respecto a los chilenos. Todos los hispanohablantes. Igual los queremos mucho. Pero sí, incluso estoy pensando en nuestro propio país, en Venezuela,
habían lugares, digamos, incluso un taxista en Venezuela te habla rápido y te habla con su jerga y, perdón, que es relativamente fácil. Y a mí aquí en Buenos Aires a veces yo tengo que fingir que entiendo lo que dicen los taxistas, Sí. los famosos tacheros. Algo que también es diferente es, desde el punto de vista lingüístico es que una cosa es escuchar y entender, comprender, y otra cosa es, por ejemplo, que te expliquen variantes cuando son significativas, ¿no? Por ejemplo, las conjugaciones de los pronombres, Sí. vosotros, por ejemplo, en España. Y eso en realidad, cuando nos preguntan, siempre decimos, te lo puedes explicar tranquilamente. A veces te lo puede Totalmente. explicar mejor un panameño que tiene habilidades Totalmente. pedagógicas que un, no sé, sevillano que sea, ni porque idea, sí. Que no no- sé por qué se usa o cómo se conjuga. Porque sí, ya. Porque sí. Sí, es tal verdad. cual. Yo creo que esa parte es bien importante y ojo, que ya desde en el otro lado de la acera, en la otra acera, ¿cómo puede enfocarte en un solo acento? Desde una temprana etapa, ir en detrimento de tu progreso, ¿no? Porque puede generar esto una falsa sensación de dominio de la lengua. O sea, digo, si de repente estás con un tutor argentino y tal, y 100% enfocado, de repente sales de tu zona de confort y puede haber un golpe, digo, emocional en el que, no, quizás no soy tan bueno, quizás no soy tan buena. A veces son barreras mentales que uno, cuando está aprendiendo uno mismo, se puede poner, ¿no? Yo creo que depende mucho a veces de la personalidad del aprendiz y de qué tan tolerante a la ambigüedad es. O sea, creo que aprender de muchos acentos y de muchas fuentes es un ejercicio de esa tolerancia a la ambigüedad que es fundamental para ver qué tan rápido aprendes un idioma. Te va a dar más flexibilidad para mí, pero igual, o sea, si solo estoy aprendiendo con el argentino, no creo que salga y ahora no entiendo el español. Sí. No, O quizás sea, no entender, no. pero que quizás en Argentina te interactúas muy bien con tu tutor o tutora argentina y Eso- quizás no también con un panameño. Sí, es que eso sí pasa. Es más, yo tengo un estudiante que siempre, o sea, que me entendía muy bien a mi velocidad, y perdón, voy a volver a bajar mi velocidad, pero a mi velocidad full rápida. Wow. Y después veía a otros tutores y no les entendía. Y yo, wow, o sea, está en tu cabeza, porque Claro. si me puedes entender a mí, puedes entender al 90% de los hispanohablantes. Pero es eso, es algo más mental de que tú te acostumbres y que tengas esa flexibilidad para no bloquearte. Totalmente. Ahora respecto al acento, ¿no? Ya digamos, estos learners, estos aprendices ya de un nivel más avanzado, comienzan, naturalmente, inevitablemente, sobre todo si invierten una cantidad importante de tiempo en consumir contenido nativo de una variante particular, digamos, del colombiano, ¿no? Y comienzan a consumir mucho contenido, empiezan a hablar un poco colombiano. Ujú. ¿Tiene sentido esto? O sea... Depende cuándo. Ajá. Porque depende cuándo y depende también de tu seguridad y confianza. O sea, qué tan gruesa es tu piel para cuando alguien te mire así un poco como que, ¿Y tú por qué hablas así? ¿y qué onda con vos? No, porque, ¿qué pasa? Si eres recién, no sé, digamos, un B1 Ajá. y ya vienes de canchero, como dirían acá en Argentina, como que con mucha confianza y empiezas a soltar de manera aleatoria expresiones, o sea, tienes una alta probabilidad de que no le atines, o sea, Sí. que no seas Sí. preciso. En, Que llegues a una clase que, hola, che. No, Hay mucho tono, hay mucha ¿qué, cosa, mucho ¿qué sabor. haces, guacho? Y el profesor... pero eso está cómico. Y bueno, yo me acuerdo que muchas personas, cuando yo les decía, ¿cómo estás? Me decían, chévere. A mí me Sí. encantaba. Genio. A mí me Genios, encantaba, genios. pero claro, ya estaba bien utilizado. Y chévere es bastante safe. Y chévere es bastante safe. Sí, no, sí. no puedes ir mal con chévere. Pero a mí me encantaba. Sí, sí, pero eso, por ejemplo, chévere es una palabra y es ampliamente utilizada por Sí. muchos países, pero ya cuando te vas con jerga más específica, o sea, te puede salir mal, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía, si eres un B1, yo digo que lo puedes usar, yo recomendaría con cautela, o sea, está bien, pero al final, algo para animar a todos,
siempre se va a sentir al principio como que estás actuando un poco. Sí. Tienes que hacerlo. O sea, es la única manera de que te adaptes Tienes poco un a poco. alter Fake ego. it till you make it. Y después ese alter ego se apropia de ti mismo y ya, bueno, te metes en el personaje y ya eres un argentino más, eres un mexicano más. Sí, totalmente. Y creo ese personaje se va construyendo con el tiempo, ¿no? Y- Mejorando. Sí, sí, sí. Y creo que una parte interesante es lo de... Depende de la etapa, ¿no? Una etapa final donde el personaje tiene más confianza, está más fuerte, tiene mayor conocimiento, ya puede empezar a sacar su guacho y guachines. Que igual está bien si no quieren hacerlo. Voy a intervenir acá por el que no quiere fingir un acento y no quiere Sí, está bien. apropiarse culturalmente de un acento. It's okay. A mí me cuesta mucho. O sea, después de tantos años viviendo en Argentina, no puedo fingir el acento argentino, no puedo fingir el colombiano, no puedo fingir nada. Sí. Entonces, Necesitas bien. clases con Juan. ¡Súper No. fin de semana, Coto! no, lo Vean habías esa hecho publicidad. bien. Por suerte, hace como 15 minutos, ya no. Pero sí, y ya para hablar un poquito de una parte específica, el vocabulario, ¿cuándo es el momento para, porque tú mencionaste al principio, puede ser abrumador, puede ser complicado cuando dices, bueno, ¿cómo se dice esto en tu país? Y en tu país, pues un término bien interesante es el popcorn, ¿no? El pochoclo. Tiene nombres distintos en todos los países de Latinoamérica. Sí. ¿Cuándo es el momento para comenzar a interactuar con nuevo vocabulario? ¿O tiene que ser específico de un país o puedo agarrar y decir, ¿cómo se dice pochoclo en todos? Yo creo que ese enfoque no es tan eficiente. Yo creo que el mejor enfoque siempre es en, primero, exponerte de cosas que verdaderamente te interesan. Ajá. Porque ¿de qué vale la pena que aprenda esa palabra si Si no vas al cine. Más si un chiste, realmente sí. no, o sea, Sí. no voy a ir al cine próximamente, sino en cambio, a mí me encanta, no sé, leer noticias sobre el fútbol. Y entonces me encuentro con una palabra y, hey, quiero investigar un poquito más sobre esa palabra o expresión porque es algo que yo estoy seguro que me voy a encontrar de manera recurrente. Pero tal vez no ponerse a hacer investigaciones porque realmente si no lo vas a usar frecuentemente se te va a No olvidar. vale la pena. Bueno, Y- que sea por diversión. Pero es que no sé, no veo mucho ese caso, pero Ajá. veo el caso de voy a viajar a Argentina, déjame empaparme de la jerga argentina para poder entenderla cuando me digan o para poder usarla si ¿Qué no me decir? siento muy osado, qué decir, qué no decir. O lo que decía, viene un familiar, habla mexicano, habla México. También me empapo en ese momento, pero es lo que dice Osmel, no me sirve saber cómo decir cotufa en chileno, si no voy a ir a Chile, ni voy a... El chileno. Esa gran variante. Sí, sí, totalmente. No, yo coincido con ustedes. Me imagino que puede que haya gente que lo haga como por curiosidad, como fun fact del español. Claro, a veces un poco como cuando estás leyendo un libro Sí. y de repente, ok, sí puede que te encuentres una palabra que de repente en ese momento, no conozco esta palabra, voy a investigarla, la buscas en el diccionario, en Google, lo que sea. Ah, ok, cool. Qué interesante. Delete. Qué O divertido. sea, 5 ya minutos como más que tarde. va, Qué borrar divertido. caché, listo, Sí, ese fue. Tal cual. Eh, tal cual. Pero bien, señores, ustedes ahora les toca en los comentarios, déjenos allí, ¿ustedes se han enfocado en una variante particular, en un país particular, o es más amplio su scope, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntenos en los comentarios y señores, nos vemos en el próximo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Adiós. Chao, chao. Chao.